Entonces hoy lo que voy a hacer es mechar mi PowerPoint que tengo acá con la clase de R. Acá, este viene acá. O sea, así. Ahí está. Controlé todo. Bien. ¿Qué forma me está mostrando ahí? Herramienta, complemento. No puedo cambiar eso. Bueno, bueno. Ahora vamos a ver la segunda técnica, que es el análisis factorial, que a veces se confunde un poco con el análisis de componentes principales. Voy a apagar mi cámara un poco por la duda, porque a veces los sábados veo que mi internet anda un poco, o sea, un poco más lento. Cualquier cosa es, si consulta, o como venimos haciendo siempre, pueden interrumpir o pueden escribir en el chat, puedo leerlos. Bien, el análisis factorial es medio parecido, o sea, tiene que hacer el objetivo medio parecido al análisis componente principal en lo general, pero después en lo particular, cuando vamos a lo que es la parte técnica, la definición realmente, hacen cosas bastante diferentes. Los dos realmente lo que hacen es reducir dimensionalidades. Como habíamos hablado en el análisis componente principal, podemos reducir una base de datos de 20 variables a 2 componentes o 3 como máximo. En análisis factorial es lo mismo, o sea, lo que vamos a intentar hacer es reducir dimensionalidades, pero ayer les mostré en análisis componente principal, la última clase les mostré en análisis componente principal, los componentes son combinaciones lineales de las variables originales, pero acá en análisis factorial es al revés, o sea, los factores no son combinaciones lineales de las variables originales, sino que al revés, que las variables son combinaciones de los factores, ¿sí? Es como que cambia un poquitito el objetivo o la salida, para así decirlo, en este caso, ¿sí? Bueno, la definición general, que es una técnica que trata de reducir un conjunto de variables que tengo en una cantidad menor posible que le van a llamar factores. Al contrario, en el componente principal, que lo habíamos llamado componente. Los objetivos que tiene, reducir la cantidad de variables, identificar, y eso sí que es distinto al análisis componente principal, porque el análisis componente principal lo único que hace es armar ese esos componentes que son combinaciones lineales de la variable original, pero ahí en análisis factorial lo que trata de hacer a veces es detectar patrones ocultos, lo cual el componente principal no hace. Si hay, le dicen factores subyacentes, si hay algunos patrones que por ahí no estamos observando bien, entonces el análisis factorial lo que hace es tratar de detectar esos patrones en los datos. Entonces, detecta estructuras subyacentes en los datos. Por ejemplo, se aplica mucho en estudios de psicología o de encuestas sobre el estudiante para saber su nivel de estrés, esa cosa. Entonces, si las variables no logran capturar o no logran explicar bien algunas cosas, por ahí, asociándole al análisis factorial, se puede terminar de encontrar, ¿sí? Patrones que no estaba bien claro en lo que es las variables originales, que sí que en el análisis factorial, cuando empiezan a asociar las variables, termina, ¿sí? Mostrando algunas cosas que por ahí no se puede observar. Bueno, hay dos tipos de análisis factorial, como la profe también le puse en el aula virtual. ¿Dónde tenía el aula virtual? No está acá, mano. Como también tenían en el aula virtual, que tiene análisis factorial exploratorio y análisis factorial confirmatorio, ¿sí? Análisis factorial exploratorio es más o menos lo que vamos a hacer ahora, es cuando no sabemos exactamente la estructura previa de los datos, en el sentido les digo la estructura que
me permite ver esos patrones ocultos, ¿no? La estructura de mi matriz de datos, porque eso sí, lo sé, tengo la variable 1, la variable 3 originales, pero esa estructura subyacente que no sabemos cómo están armando, entonces hace primero un análisis factorial y exploratorio. Y ahí puedes descubrir cuántos factores hay, cómo asociarlo. Acá, por ejemplo, ya me di cuenta que escribí 2 veces, que se usa para descubrir factores. Vamos a dejarlo una vez. Bueno, de una vez que termina el análisis factorial exploratorio, ahí se puede hacer un análisis factorial confirmatorio, que ya tenemos al menos una hipótesis antes de pasar ahí, que es saber cuántos factores hay y, y cómo también, si tienen algunos modelos teóricos, cómo validarlo. Bueno, Ahí Gama sí, sumo nomás también sirve para validar constructos, ¿no es cierto? Esos modelos exacto. teóricos a veces también están vinculados a constructos o cosas que uno tiene idea, alguna idea, y Ujú, bueno, y esto te permite confirmar. Y también para validar incluso cuestionarios, ¿no es cierto? Para encuestas exacto. también. Exacto. Sí, sí, se aplica mucho en ese ámbito cuando tenés un cuestionario bastante largo y querés ver o validar algún modelo o alguna idea que tenés anteriormente, a priori, y puedes aplicar el análisis factorial para poder ver eso. Bueno, en ese PowerPoint también voy a subir al aula virtual para que ustedes tengan, ¿sí? Ahí hablo bastante lo que es la diferencia entre el análisis componente principal y el análisis factorial. Como les había dicho, ayer vimos eso en la última clase, que el componente uno es una combinación lineal de las variables originales, pero el análisis factorial no es así. Tiene objetivo de identificar factores subyacentes o constructos, como está diciendo la profe, que explican relaciones entre las variables observadas, ¿sí? Eh, Pasa que tiene el fundamento en que a veces hay algo que no podemos observar, que las variables originales están captando, pero nosotros no podemos observar que son los factores latentes que no podemos medir directamente con las variables. Bien. Eh, Ahí sigue las diferencias, eso le voy a dejar. Bueno, otra diferencia que entre el análisis factorial utiliza también la varianza, pero distinto al análisis de componentes principales, ¿sí? Acá, diferencia entre esos, que el análisis de componentes principales utiliza la varianza totales, o sea, no distingue, ¿sí? La varianza entre la varianza común y la varianza específica, mientras que el análisis factorial sí toma la varianza común, solamente le interesa lo que está compartiendo la variable entre sí, ¿sí? Acá también está la misma definición. Bueno, más o menos, como yo suelo pasar bastante rápido a la práctica, ahí les dejo los pasos más o menos para hacer un análisis factorial. Como ustedes en el trabajo práctico ya vienen con la misma base, la base limpia, como le dijimos ayer, después de decidirse con cuántas variables, con cuántas observaciones van a quedar, limpiaron los datos ausentes, limpiaron todo, entonces pueden empezar directamente con la matriz de correlación. Pero si ya hicieron el análisis de la matriz de correlación en análisis componente principal, no hace falta volver a hacerlo. Pero sí, directamente pueden a ver cuántos factores van a ser suficientes, determinar los factores y ver las rotaciones de los factores. En el video teórico, la profe les explicó qué significan las rotaciones de los factores y después interpretar los factores, ¿sí? Bueno, la matriz de correlación ya saben, ya como lo vimos en 2, 3 clases ya. En las salidas que tiene a veces el análisis factorial es muy importante ver las comunalidades, porque
lo que hace eso es ver la varianza de las variables. O sea, recuerden que esos estudios se basan en analizar las dispersiones o las varianzas de las variables originales, ¿sí? Entonces, las comunalidades dan la parte de la varianza de la variable respecto a cada uno de los factores que vamos a tener. Después tenemos la matriz de componente. La matriz de componente nos va a decir las cargas factoriales de los factores. Bueno, ahora cuando lo hacemos en R, lo van a entender un poco mejor. Bueno, de ahí viene la matriz de rotación, que ya también se ve en componente principal. De ahí la matriz de correlación, perdón, de rotación, hay muchas técnicas para sacarlo. El más utilizado, en el caso de análisis factorial, es la matriz de rotación que se hace con Varimax. Después pueden hacer con Oblimax, etcétera, etcétera. Hay un montón de, ahí le dejo, los tipos de rotaciones, que es el que dice que con ninguna rotación es el componente principal. Después tenemos Varimax, tenemos Quantimax, cada uno tiene una teoría atrás y explica qué significa cada uno, ¿sí? Lo más utilizado, como les decía, es el Varimax que vamos a hacer hoy en R. Y las extracciones también te pueden extraer por máxima verosimilitud las extracciones de los factores, ¿sí? Fíjense que todo eso, toda esa teoría, para así decirlo, no estaba tanto en el componente principal, porque el componente principal no le interesa tanto analizar los componentes o entrar bien en los componentes, pero el factorial sí le interesa cada uno de los factores, que es un poquito más, un poquito mejor. También tenemos que hacer el test de esfericidad. Si ya ustedes le habían hecho análisis componente principal, no hace falta volver a hacerlo, pero si tienen una base nueva, tienen que hacer el test de esfericidad. Eso ya estamos acostumbrados, que la hipótesis nula en ese caso nos dice que la matriz de correlación es unitaria y la matriz alterna dice que no es unitaria. Entonces tenemos que ver cómo se rechaza esa hipótesis nula para una probabilidad menor del 5% en el valor P. Se rechaza la hipótesis nula y ahí sí nos dice que se puede hacer un análisis factorial. Si no se puede rechazar la hipótesis nula, no vale la pena hacer un análisis factorial. Después tenemos que calcular el KMO. Como les había dicho, lo ideal es tener un KMO mayor a 0,5. Si es menor a 0,5 es inaceptable. No se puede hacer un análisis factorial, tampoco un análisis componente principal. Así que cuando ustedes más adelante, por ahí si tienen una base de datos, quieren aplicarlo, lo primero que suelo hacer para ver, antes, ¿no?, de arrancar todo, calcularle el KMO rápidamente para ver si se puede aplicar o no análisis factorial o análisis componente principal. Bueno, el ejemplo que vamos a ver ahora, ¿sí?, del archivo que se llama SonarMat, son 13 variables, tiene 13 variables de muchos barrios en Madrid, ¿sí?, en España, ¿sí? Entonces vamos a ver qué dice. Realizamos un análisis factorial a partir de un estudio de la zona de Madrid según ciertos fenómenos de discriminación social. Vamos a hacer un ejemplo social, en el que se tiene en cuenta 13 variables con la finalidad de reducirla a un conjunto menor de variables con la menor pérdida de información posible, ¿sí? De la misma manera que les había dicho en componente principal, vamos a analizar la varianza de cada variable para tratar de quedarnos con la mayor cantidad de variación posible. Entonces, lo que vamos a intentar hacer, como decía el profe, es establecer un constructo de diferenciación social de Madrid mediante factores sintéticos, ¿sí? Para la compañera que me había consultado, ese archivo está en formato SPS. No sé si ustedes ya bajaron para chusmearlo un poco, ¿sí? Está en formato SPS. Y ahí van a ver en el R qué paquete yo termino usando para leer ese archivo. Bueno, ¿qué variable tiene el archivo? Tiene la variable B, que es el nombre de los barrios, la variable de población total, después variable de población mayor a 14 años, mayor de 65 años,
población mayor de 10 años, y después tenemos la población de personas sin estudio, le llaman población de analfabeto, nivel de educación superior, población de ocupados en la industria, población de ocupados en el sector de servicio, población de técnico, cantidad de personal directivo y cantidad de trabajadores manuales. ¿Sí? Son esas variables que vamos a tener. Entonces vamos a nuestro R, ya está, yo cargué ya mi 4.script. Ustedes me avisan cuando tenemos y avanzamos. Si tienen consulta, pregunta, lo pueden hacer también. Profesor, todas serían numéricas, variables numéricas. En este caso sí, las técnicas de análisis factorial y análisis componente principal admiten solamente variables numéricas. Sí, en este caso sí. Lo vamos a mechear un poco con la variable categórica que tenemos, que es el barrio, pero las variables por ahí sí tienen otra variable cualitativa, para decirlo, les puede permitir agrupar las observaciones, pero para realizar la técnica en sí misma se utiliza variable cuantitativa. Profe, una consulta. Si, por ejemplo, Sí. tenemos una variable cualitativa y la transformamos, le ponemos, no sé, por ejemplo, bueno, 1, malo, 2, ¿se podría utilizar esa transformación? Sí. Trata de que no tener muchas variables así por ahí, porque se terminan correlacionando y te termina dando problemas de multicolinialidad. Si tenés una o dos variables, querés cambiarlo de cualitativa a cuantitativa en el sentido de que ponerlo así, 1, 2, sí, no hay problema. De hecho, se puede ver el efecto bastante, pero tiene que ser numérica, a lo que voy, porque tienen que calcular la matriz de correlación, por ejemplo. Si tengo a nivel de palabras, no le va a poder calcular. Y a eso me refiero con que las variables deben ser cuantitativas. ¿Sí? Si lo transforman en cuantitativa, una variable que ya tenían categórica, no hay problema. Gracias, profe. Bueno, ustedes ya entraron al aula virtual, lo descargaron. Profe, ¿en qué parte del aula virtual está? ¿En En el Drive? semana 3. No, en el aula virtual. El Drive está... Bueno, creo que también está el archivito en el Drive, pero el script de R más actualizado está en el aula virtual. Ahora les voy a mostrar. Aula virtual. Sí, vi a alguien levantó la mano, no llegué a ver quién era. Porque en la semana 3 solamente me aparece clase 4 para ver desde cualquier dispositivo y análisis factorial. Semana 3. Abajo dice actividad de aplicación. Dice Ah, bien. aplicación lineal. Ya la voy a actualizar a la página porque no me aparece eso. Bien. Acá dice actividad de aplicación, aplicación en R. Y bueno, para mañana, como les digo, acá abajo voy a poner el link que va a decir acceso al Colab cuando termino de armar bien. Porque el Colab ahí está medio todavía sin terminar. Estoy escribiendo ahí un par de cositas. Ya corrí un montón de cosas, casi está, pero bueno, lo vamos a actualizar. Bien. Bien, me avisan cuando podemos. Listo. Antonella me dice, listo. Perfecto. Tienen que ver que cuando cargan el archivito debe estar en la misma carpeta que venían trabajando desde el principio de clases. ¿Sí? Ahí les va a leer mucho más fácil. Vamos a limpiar acá. Bien.
Ahí para leer mi archivo que está en formato SPS, como les había dicho, la librería que tienen que instalar, si ustedes no tienen instalado primero, corran la línea 11, que es Install Package. Tienen que instalar el paquete Heaven, ¿sí? El paquete Heaven. Después, bueno, el sys ya estamos acostumbrados. El parameters nos va a decir qué cantidad óptima de factores podemos utilizar en la base que tenemos. También lo podemos utilizar el paquete nfactors. Chicos, de nuevo les digo, a veces hay varios paquetes que hacen casi el mismo análisis. Si ustedes después de mi clase quieren ver si hay un paquete para hacer lo mismo, pueden investigar porque todos los días sale un paquete nuevo. De hecho, no sé, creo que antes de ayer, viendo la clase componente principal, volví a CRAN y vi que había un par de paquete nuevo ahí para hacer el componente principal. Así que para mi próxima clase, capaz que voy a empezar a cambiar el paquete o poner más opciones de paquete, ¿sí? Hay un nuevo paquete que vamos a utilizar, que es el C. Esos chicos, eso les recomiendo que instalen, eso, 1, 2, bueno, el C ya está instalado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esos que están primero. Corran eso. Yo ya les tengo instalado, por eso no voy a correr, ya les tengo instalado. Bueno, vamos a ejecutar la librería, vamos a llamarlo todo. Acá cuando llame la librería no tiene que tirar el error, ¿sí? Tienen que estar todos así en azulcito. Si les tiene un error es porque no está instalado acá arriba. Entonces vuelven y instalen, ¿sí? Acá es una configuración que agregué, que ya les digo a R, todo lo que viene después me tiene que redondear 3 dígitos para no estar volviendo a redondear, pero bueno. Es ejecutamos, es un gag, es un chiste ahí, no es muy, como te digamos, no es muy importante. Bueno, siempre yo tengo el objeto BD, base de datos, o algunos utilizan DF, data frame, pero bueno, yo le llamo BD o le pueden llamar como quieran. Bueno, ahí van a leer un archivo que está en formato SPS, se utiliza el comando read-save, y ahí lo podemos ejecutar. Acá nos crea la base, nos dicen son 18 observaciones de 13 variables. Ok, para utilizar el análisis factorial siempre tienen que tener más observaciones que cantidad de variables. Eso es sumamente importante, si no, a veces da muchas dificultades para que les salga. ¿Sí? Bueno, vamos a visualizar nuestra base. Para eso podemos utilizar el comando view. Vamos a utilizar el comando view para desplegar la tabla. Ahí tenemos. Tenemos la columna B, que son los barrios, la población total, población mayor de 14 años, población de 65 años, población de 10 años, población de sin educación, población de los que están en... ¿qué eran eso? Perdón. Nivel de educación superior, los que tienen nivel de educación superior, población de ocupado en la industria, población de ocupado en servicio, en el sector de servicio, población de técnico, o sea, son porcentajes en realidad, ¿sí? Porcentaje de población de personal directivo y de trabajadores manuales, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que observamos acá? En esta variable tenemos un dato ausente, chicos. O sea, en Salamanca hay un dato ausente ahí. Yo lamentablemente, como no vamos a trabajar con dato ausente, esto lo puedo o eliminar o reemplazar por un promedio o por un valor, porque no sé, bueno, en este caso, para más práctico para este ejercicio, yo voy a eliminar nomás esa observación, pero bueno,
ya les mostré cómo pueden reemplazarlo de última por un promedio o por la mediana en clases anteriores, que era la clase 1 que ya tenemos acá. ¿Sí? Yo suelo tener todo ya ordenado. Bien. De nuevo, cada vez que hacen, la primera vez que ven una base, como esa base es la primera que estamos utilizando, pueden y acá ir viendo. Lo que voy a hacer, chicos, acá, lo primero, cambiar el nombre de las columnas. ¿Cómo puedo cambiar nombre de una columna o de una variable en R? Entonces acá les dejo, ¿sí?, cómo hacer eso. Pueden utilizar el comando callnames, entre paréntesis el nombre de la base que tengo, y recuerden que cada una de las columnas de ordenado voy cambiándole el nombre que quiero ponerlo. Por ejemplo, la columna que se llamaba B anteriormente, ahora le pongo barrio. Población total, ahora le llamo pop-total. Población mayor a 14, pop-14, mayor a 65, y sigue así. Entonces, si ejecuto esa línea y vuelvo a mirar mi base, fíjense cómo se cambia todos los nombres de las columnas, de manera muy, muy, muy fácil. Ahora, si le pido un resumen de los datos, ahí, con el comando summary, me dice, tienes barrio como la primera variable, es categórica, tiene población total, todos los datos de población de 14 años, etcétera. Eso ya estamos acostumbrados. Con el paquete SIG pueden hacer el otro también, que hace un montón. Eso ya lo vimos. Para limpiar, como les decía, voy a eliminar acá, fíjense, y nos dice, Jimena, levanta la mano, sí. Profe, a mí me sale error cuando quiero cambiar los nombres. Ok, ¿qué dice el error? Dice un expect symbol in call names BD. ¿Cómo es? ¿Se ve así tu código? Porque dice que hay un símbolo acá que no debería ir. Sí, sí, entendí, pero sí se ve igual. Eh, ¿Querés compartirnos? De última, así lo veo. ¿Puedes compartir con nosotros? bueno, Ujú. Ok, ponete o sea, sobre la línea, sin seleccionar sí, línea nada. estoy. Está seleccionado eso. Sí. No tenés que seleccionar. Haz un clic Ah, ahí. Exacto, deseleccionarlo. Ahí. Ejecuta la línea ahora con el control enter. No, está seleccionado de nuevo. sí, perdón. Ahí va. Ahí está. Volvemos. No, por ahí me da Tienen que estar error. atentos a eso, ¿sí? No seleccionen porque va a ejecutar solamente la parte seleccionada. Ahora Ajá. sí. Ahí va. Ejecutamos de nuevo. Ahí está. Ah, Ahora, fíjate la base. Ahí. no, No cambió. no me cambia. Volvé al script. ¿Por qué se ve así? Pues, porque veo tu pantalla muy chiquito, o sea, no. A ver. A otra persona le pasó que no le cambia el nombre. Ok, ponete en la fila 43. Ahora Sí, en la fila 43. ahí. Ejecutar. A ver. Run. No, So, with the book. Yo te mando acá por el chat de última. Toda esa línea y reemplazas. No veo nada raro, pero no me está. A ver. y yo Ahí mandé al chat. hecho
Ahí copié. Copiarlo y reemplazarlo ahí, a ver qué está pasando. Ok. Bueno, vamos a mirar la base. Ahí me cambió. Está bien. Ahí sí. Gracias, profe. No de nada. Perfecto. Muy bien. Volvemos. Pantalla 2. Bueno, acá estamos. Pero Sí. la diferencia es Ujú. que había un espacio entre la C y Ah, no sé si era eso, y el está signo bien. de Para abrir el paréntesis. el paréntesis. Perfecto, sí, sí. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, a partir de la línea 14, vamos a eliminar el dato ausente, como ya le había dicho. Acá, en Salamanca, tengo un dato ausente, entonces le voy a eliminar, porque el dato ausente, cuando hago lo del análisis, no va a tomar con el análisis factorial. Pero eso yo le guardo bajo el objeto BD1, o sea, puedo ir modificándole el nombre para no pisar el BD. Ahora pasamos de 18 observaciones a 17. ¿Sí? Bueno, vamos a guardar como un data frame, eso ya, esa técnica les mostré ya en la clase pasada, y vamos a cambiar la columna B, que era la columna de barrio, como etiqueta de fila. Para eso usamos el comando row names, con eso ahí ya pasamos los nombres como etiqueta de fila, y de lo que se ve acá, ahora, que está en BD1, ya estamos en BD1, se ve 2 veces la palabra centro, 2 veces la palabra Argenzuela, 2 veces retiro, porque yo le estoy poniendo, si quieren ver la base BD1 para entenderlo, pueden ponerle el comando view, BD1, ¿sí? Y ejecuten ahí. Como les decía, el nombre de la fila y va a pasar como etiqueta. Entonces la columna ahora de barrio no me sirve, voy a eliminar la columna de barrio. Para eso yo les había mostrado. Ahora fíjense que vuelvo a cambiarlo el nombre para BD2, para tener la trazabilidad, como más o menos había dicho el compañero, de ver qué es lo que estoy haciendo, modificando en la base. Les había dicho que esa técnica de borrar la columna tenemos un montón de alternativas. Esa ya lo usamos 2 o 3 veces. Ahora les voy a mostrar el otro. En la BD2 vamos a eliminar la columna de barrio. Entonces le pongo BD1, barrio, perdón, null. Ah, no. Eso lo voy a dejar. Porque yo quería hacer el BD2. Para dejarlo. Pero la alternativa, como le decía, BD1, eligen el nombre del barrio y le pongan null. Así elimina esa columna. Si hacen así, también elimina la columna. Pero no les va a crear el BD2. Así que cuidado. Bien. Ahí eliminamos la columna de barrio. Ahora en el BD2 tengo, en vez de 13 columnas, tengo 12 columnas. ¿Sí? Y volvemos a hacer el estudio y está bien. Los gráficos, de nuevo. Es importante porque ayer lo hablé de la escala de las variables. Si hago el gráfico de Boxplot acá, les había dicho, creo que había algunos grupos que había hecho Boxplot. Fíjense que al ser de tamaño distinto, de escala distinta, por ejemplo, población total dice 116, población de 24, porcentaje de población de 24 dice 23,3. Entonces, esos son números muy diferentes, de escala diferente. Entonces, para poner la misma escala, puedo utilizar el comando scale adentro del boxplot. Fíjense cómo modifica, hay que seleccionar, modifica un poco, ¿no? Y vemos que en población total tenemos 2 datos atípicos. Ya ayer les mostré cómo
preguntarle cuáles son esos datos atípicos, perseguir esos datos atípicos. En población 65 también tenemos un atípico, población de 10 tenemos uno, en técnico también tenemos uno. Para chequear la normalidad, el cucuplot, podemos pedirle todos los cucuplot. Ayer también lo habíamos visto, así que voy bastante rápido con ese lado. Ahora le puse los títulos, todo eso. Y después, bueno, la normalidad también, ya lo vimos ayer, podemos hacer el test de Shapiro-Wilks para cada variable, fíjense, 3%, ya la variable de población total no está cumpliendo, población de 4 años, 6% de ese sí tiene, o pueden volver a ejecutar ese de normalidad que habíamos hecho con tidyverse para que nos devuelva una tabla donde decimos si tiene distribución normal, no tiene distribución normal. Ahí me dice, la variable de población total no tiene distribución normal, la variable de población de 65 tampoco, después el resto sí. De nuevo, el análisis de normalidad no es tan crucial, solamente nos está llamando la atención sobre esas dos variables de población 65 y población total. Ojo. Análisis de correlación, lo mismo, calculamos las correlaciones entre todas las variables, ya están acostumbrados con ese resultado, ¿sí? Lo podemos redondear a 3, sí, ya está redondeado a 3, me parece. Acá tiene 3, algunos que no tienen, bueno, pueden redondearlo. En términos de gráfico también, vamos, eso es mucho más lindo, ahí está, tenemos el gráfico de correlación, que nos muestra, por ejemplo, la variable de población de 14 años está relacionada con población total, la variable de población de 10 también está muy correlacionado, población de servicio, los ocupados en servicio, está, trabajo manual también está. Vemos la correlación entre todo. Eso voy lo más rápido posible porque ya lo vimos. El determinante de la matriz, de la misma manera, en análisis componente principal, es importante tenerlo cerca de 0, no tan cerca de 1. Si él está cerca de 1, me está diciendo que la matriz es unitaria, entonces no se puede hacer análisis factorial. El test de Bartlett, que ya vimos que el p-valor debe ser menor a 0,05 para rechazar la hipótesis nula, para decir que la matriz de correlación no es unitaria. El KMO es el mismo criterio que vimos ayer. En global tiene que dar 0,50 y en particular todas las variables tienen que ser mayor a 0,50. En este caso, por ejemplo, tenemos población de 65 años que no llega a, acá, ¿sí? No llega a 0,50, fíjense, población de 65 años, dice 0,39. Y además, recuerden que no tenía distribución normal. Entonces puedo yo, bajo ese criterio, de decir, bueno, no tiene distribución normal y no tiene un KMO mayor a 0,5, decidir eliminar esa columna. ¿Cómo puedo eliminar esa variable? BD2, yo elijo la columna, como les decía, le digo null. Si ejecuto esto, fíjense que ahora el BD2 dice 11 variables, ¿sí? 11 variables. Entonces elimino esto y vuelvo a calcular mi KMO. Fíjense cómo por ahí el KMO se empeora o se puede mejorar con ese valor. Y veo, por ejemplo, la población ocupado en servicio también no cumplía con 0, con el 0,5. Entonces también lo puedo anular, de última, eliminarlo y volver a calcular el KMO para ver cómo estoy. Ahí sí, mi KMO paso de 0,54 a 0,66. ¿Sí? Y todos, ahora sí, todos están arriba de 0,5. Fíjense que al eliminar las variables que por ahí no aportaba al modelo, terminó mejorando el modelo en lo global, ¿sí? Eso también necesito que vean en sus trabajos qué variable tiene un KMO más bajo y si deciden sacarlo o dejarlo para seguir, ¿sí? No siempre les conviene sacarlo, ¿no? A veces le pueden seguir y ver qué resultado da, si les sirve, sigan adelante. Pero si ven que les da un resultado que no es tan conforme, pueden volver sobre su marcha, eliminar esa variable, volver a correr los códigos para ver si les termina dando un resultado más interesante.
Bueno, volví a hacer el test de Bartlett, me sigue dando el p-valor 0, entonces está bien. Bueno, ya limpié 2 variables de mi base, con eso ahora voy a trabajar. Lo primero que voy a pedir, como también en el análisis del componente principal, son los autovalores. Entonces para eso vuelvo los autovalores y los autovectores. Vuelvo a crear un objeto que se llama FAC, donde voy a utilizar el comando engine sobre la matriz de correlación. Entonces voy a extraer los bueno, para así decirlo, los autovalores. El criterio es el mismo que el componente principal. Me voy a quedar con los factores que tienen un autovalor mayor a 1. Entonces ejecuto acá, veo primero la cantidad de variables. Recuerden que tengo 10 variables, acá lo dice, que tengo 10 variables. ¿Sí? Tengo 10 variables. Me va a proponer la misma cantidad de... no, yo tengo que volver a hacer el de correlación. Chicos, vuelven a correr el de correlación, porque recuerden que habíamos, eso voy a copiar, habíamos eliminado 2 variables, ¿sí? ¿Saben? Yo acá les voy a volver a poner. Ahora sí. Esto vuelvo a correr. Ahí está. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Ahí voy a poner en el chat esa línea de código, vuelven a correrlo. ¿Sí? El de igualar el objeto core. Asistencia, pregunta, profe. Yo no solemos tomar asistencia, creo. La profe te puede despejar bien esa duda. No solemos tomar, pero... bueno. Sí, ahí pongo en el chat, ¿Quién chicos. pregunta la asistencia? No le quemes a los compañeros. No le quememos a los compañeros. El famoso no me quemes. Crilita, ¿cómo es tu nombre? Carlita, creo. ¿O le falta Carlita. una A? Carlita RC. No, ¿es la primera clase que vos estás con nosotros? Bueno, yo le contesto por el chat, no te preocupes, vamos. Bueno, dale. Bueno, chicos, ahí en el chat yo le pongo esa línea para que agreguen acá abajo. ¿Por qué? Porque como habíamos limpiado ya 2 variables, tenemos que volver a hacer la correlación. ¿Sí? Si no, le va a terminar igualando la correlación que tenemos anteriormente y no es lo correcto. Bueno, ahí me avisan si les sale así 10 autovalores acá. Con el criterio de los autovalores que son mayor a 1, acá me está diciendo que tenés que quedarte con 2 factores. El primero que dice 5,4, el segundo dice 3,01, pero acá del factor 3 adelante no tienen mucha relevancia. Ese es el criterio 1 que les había dicho ayer. Podemos hacer también el de gráfico de sedimentación, que les había mostrado ayer. Ahí tienen la teoría del codo, o de lo que es cuando cambia la inflexión. Acá vemos un cambio radical en la inflexión del gráfico de sedimentación. Entonces, nos indica que podemos quedarnos con el factor 1 acá y el factor 2 acá, pero el resto ya nos cambia la inflexión, ya tiene el codo, ya se armó. Entonces, nos podemos agregar más factores. Acá tenemos otro más para saber la cantidad de factores. En el paquete nFactors que estaba arriba, que les había dicho que tienen que instalar este paquete, ahí hace un trabajo enorme para decirnos cuántos factores que tenemos que quedarnos. Con el comando nFactors de la base BD, le decimos que utilice la rotación varimax para indicarnos cuántos factores va a tener. Y ahí hago el gráfico. Por ahí a algunos no les sale ese gráfico porque a veces, no sé, depende de la versión de R que tienen, pero si a alguien no le sale, me avise y vemos. Es interesante, fíjense lo que está diciendo ahí. ¿Cuántos factores tengo que retener? Entonces ya te muestra con una línea roja
una barra roja así, tenés que quedarte con dos factores, te dice. Y lo que hace es, de la variable que tenés, te dice cuántos factores hace falta que tiene la varianza explicada más alta. Entonces ahí después nos dicen 2. ¿Sí? Y si ejecutamos el objeto fact1, nos va a mostrar una conclusión, en inglés, ¿no? Acá, de cuántos factores que es the choice of two dimensions is supported by 8 methods. Entonces te dice, la elección de dos factores está respaldado por 8 métodos. O sea, lo que hace ese comando o ese paquete, porque hay un montón de técnica, un montón de teoría, un montón de desarrollo para decirme cuántos factores puedo quedarme. Entonces compara todos esos métodos, son como 8, o sea, son más de 8, perdón, y te dice, cada método te dice cuántos factores es óptimo. Entonces, el que tiene, o sea, la cantidad de factores que tiene más cantidad de métodos que recomienda, entonces termina ganando, ¿sí? Nos dice de 8 de 19, dicen que hay que quedarse con 2 factores. Entonces nos quedamos con 2 factores. Acá si ejecutamos los summary, fíjense que dice, hay 2 métodos que habían recomendado un factor. Hay 8 que recomiendan 2 factores. Hay 2 métodos que recomiendan 3 factores. Hay 2 métodos que recomiendan 4 factores. Hay un método que recomienda 5. Hay un método que recomienda 9. Entonces, la cantidad de método que es más alto, que es 8, que recomienda 2 factores, es la que termina ganando. Ahí nos da el nombre de esos métodos, ¿sí? El método T, el método P, el método optimal coordinates, etcétera, un montón. Y está el método de Bartlett, etcétera. Y ahí hace una comparación de todos esos métodos. Fíjense que son 19 métodos, como les decía, que se puede utilizar. Bueno, ahí podemos hacer para el gráfico de sedimentación, tenemos otra opción con el comando scree. Podemos hacer el gráfico, acá, fíjense, y ya nos hace la línea, la famosa línea en el 1, para decirlo con cuántos factores nos vamos a quedar. Ya nos hace la línea automáticamente, nos dice 2 factores es la cantidad óptima para quedarse. Entonces vamos a hacer el primer análisis factorial, ¿sí? Con el comando FA voy a pedirlo que saque los datos escalados, lo que significa que normalizarlo, las variables, que utilice 2 factores, que utilice la rotación Equamax. De hecho acá, se ve que no me di cuenta, en una clase se me quedó. Esto tenemos que poner Varimax, chicos, lo primero, el que es el más utilizado que les había comentado, que también en la clase teórica de la profe seguramente está, que son los tipos de rotaciones acá en la teoría. Varimax es el más utilizado. Después lo pueden cambiar a Quantimax, Equimax. La que quieren cambiar, en el paréntesis, o sea, acá, donde se rotate Varimax, lo cambian a Quantimax o Equimax o Orthomax para saber. Pero cada uno tiene su teoría y les dejo ahí la comparación de cada uno. El más utilizado, o si no pongo ningún nombre acá, lo utiliza la rotación de componente principal. Bien. Cambiaron acá, que decía antes, creo que decía, no me di cuenta, se ve que en una clase, ahí voy a pegar en el chat. Se ve que en una clase lo cambié, pero bueno. ¿Cómo sacar la salida de los factores, los scores? Podemos utilizar la técnica de regresión. Todo eso también, si ven en el SPS, les piden todos esos parámetros para hacer el análisis factorial. ¿Y qué modalidad se utiliza para sacar los factores? Acá le ponemos ML, que es máxima verosimilitud, que lo podemos cambiar por ULS, que es mínimo cuadrado no ponderado. Creo que la profe lo explicó también todo eso en la teoría, cómo extraer acá, fíjense. El método de extracción tienen el máximo verosimilitud, el más utilizado. El de componente principal también se pueden utilizar.
Y tienen todos los otros que ya les dejo como comentario acá, mínimo cuadrado ponderado, mínimo cuadrado generalizado. Y recuerden bien que cada uno de esas técnicas para extraer los factores tiene una explicación. Ustedes en el trabajo práctico tienen que decir qué método utilizan para extraer los, los factores. No hace falta que utilicen siempre Varimax para rotar, para ustedes puede ser otro. No hace falta utilizar siempre máxima verosimilitud con los otros. No hace falta utilizar solamente regresión, pueden utilizar Bartlett, pueden utilizar Anderson-Rubin. Fíjense que acá les digo, en el Scores pueden cambiar la regresión por Bartlett, por eso, pero sí le vamos a preguntar, ¿sí? ¿Por qué o qué significa que utilizan uno u otro? ¿Sí? Tienen que saber del por qué están utilizando Varimax, del por qué están utilizando máxima verosimilitud. Bueno, el objeto AF, entonces lo vamos a crear, que es análisis factorial, AF. Y adentro de ese objeto tenemos un montón de salidas, de cosas. Fíjense que acá arriba, donde me crea el objeto, me dice que hay 54 cosas guardadas dentro de la AF. Si quiero chusmear qué hay adentro, hago AF y presiono la tecla de moneda. Fíjense, todo eso tiene adentro. Tiene todo eso. De hecho, dice que tiene 54. Entonces nosotros vamos a ver qué es lo que tiene. El AF R son las correlaciones, así que nosotros ya tenemos eso. Ya lo habíamos calculado las correlaciones, de hecho si hacemos cor BD2 nos da el mismo resultado. ¿Eh? Por eso le dejo ahí, dice, son las correlaciones. Fíjense, la misma salida no nos aporta mucho. Si elegimos la opción que dice np.obs, nos va a decir la cantidad de observaciones, que ya lo podemos ver, que son 17 observaciones. Ahí nos dicen, si hay un dato perdido, ya nos iba a decir 16 en vez de 17. Ahí es donde empezamos a entrar en las cosas importantes, para así decirlo. Lo primero, que es la matriz reproducida. ¿Sí? La matriz reproducida, acá, está en el que dice model. Eso. Lo pueden redondear. ¿Se acuerdan cómo se redondea en el R? Con el comando round y pongo adentro ese AF model y le digo redondeame a 3 números. Entonces está un poco más lindo para ver. La matriz reproducida. Ustedes en la teoría la vieron, bueno, de nuevo vuelvo a preguntar. ¿Vieron el video de la teoría del profe? ¿Qué es la matriz reproducida? ¿Mm? ¿Alguien? ¿De qué se trata la matriz reproducida? Yo no me acuerdo, profe. Bueno. Igual, bueno, ahí les explico rápidamente. Por eso, igual, chicos, les recomiendo también que vean bien la parte teórica. Por ahí, en la exposición, preguntamos algunas cositas para ver. Bueno, la matriz de correlación reproducida me muestra, como dice su nombre, una matriz de correlación, cómo las variables se correlacionan después del modelo de análisis factorial. ¿Sí? Si mi modelo de análisis factorial es bueno, como acá está escrito, la matriz de correlación reproducida debe ser parecido a la matriz de correlación original. Si volvemos a hacer la matriz de correlación original, fíjense que se tiene que mantener al menos los signos. Acá a nivel superior educativo mantiene el signo. Acá nos está indicando, por ahí hay un error acá en personal directivo, porque se cambió de signo. Habría que ver qué pasa con esa variable.
Después el resto tiene que mantener bien el signo acá, si mantiene el signo, tiene que ser muy parecido, o sea, la diferencia debe ser muy poco. Entonces, eso me dice también si está bien ejecutado mi modelo de análisis factorial o no, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Con la matriz reproducida, mide la correlación después, o sea, la correlación de las variables, pero después del análisis factorial, y tengo que compararlo con la correlación sin todavía hacer el modelo, para ver si son parecidas. Si son parecidas, me indica que el modelo que estoy haciendo todavía está bien. De hecho, acá son bastante parecidos, ¿sí? Los signos se mantienen, casi las magnitudes también se mantienen. Ahora viene la matriz de carga. Entonces, sí, no sé si nos acuerda bien lo que es el matriz de correlación reproducida. La matriz de carga es más o menos parecido a lo que vimos ayer en componente principal. Me indica, ahí pueden anotar, me indica la relación de cada variable con los factores que estoy utilizando. Y automáticamente elimina los números que no representan una correlación con la variable. Por ejemplo, la población total no me muestra lo que hay en el factor 1 porque no sé... ¿Por qué me salió ahí ese gráfico? Recién me di cuenta que me salió un gráfico ahí. Entonces, la población total se siente identificado mucho más con el factor 2 en vez de con el factor 1, entonces no hace falta representarlo. Lo mismo pasa con la población 10, pero lo contrario me pasa con la población de técnico, que no se siente representado en el factor 2, pero sí en el factor 1. Y abajo, acá, lo que nos está mostrando son las proporciones de varianza capturado por cada uno de los factores. El factor 2 captura el 41,9%, y el factor 1 captura el 0,38. Fíjense que ahí no mantiene necesariamente lo mismo que los componentes, porque en ese componente 1 me aparece, después el componente 2 me aparece, y así sigue y sigue. Entonces, acá esa lógica, de nuevo, por eso te digo, otra diferencia con el análisis del componente principal, no necesariamente que los factores siguen la lógica de los componentes, que el 1 está primero, el 2 segundo, no se sigue eso. ¿Sí? Bueno, entonces acá tenemos dos informaciones. La matriz de carga lo que ve es la relación de cada variable con el factor. Si esa relación no es significativa, automáticamente no me va a aparecer. Acá no es significativa, no aparece. Y abajo me dice la proporción de varianza capturada en cada uno de los componentes. ¿Sí? Bien. Después tenemos la matriz de rotación, ¿sí? Eso va a depender si elegimos una rotación acá abajo. Ese rotate varimax nos indica que ya rotamos los... hay un libro que explica muy bien qué significan las rotaciones. Cuando a veces graficamos, había una imagen, tendrá que entrar el PDF y mostrarlo. Voy a intentar pegarlo por ahí en el color. ¿Qué significa la rotación? A veces tenemos una nube de punto que no nos dice nada, pero cuando rotamos se ve una imagen clara, digamos. La rotación es sumamente importante a la hora de hacer el análisis factorial, porque me permite leer de forma más clara lo que es los factores subyacentes que habíamos hablado con la profe. ¿Sí? Entonces, miramos la matriz de rotación, acá, ¿sí? A todos les sale ahí, dice 0,93 y 0,430, etcétera, etcétera. Eso tiene un sentido mucho más matemático, que nada. Acá nos están dando cómo los factores van a modificar las variables originales, ¿sí?
Esos valores representan el coseno, desde el sentido matemático, ¿no? De la matriz de rotación, el coseno de los ángulos de las rotaciones, ¿sí? Porque los factores, o sea, van a estar en un espacio, o sea, el gráfico se hace en un espacio. Y la rotación me termina dando una imagen más que nada en 3D. Si está bien mi modelo, el determinante de la matriz rotada me tiene que dar casi igual a 1. Así que vamos a hacer el determinante, nos da 1. Ahí dice, el determinante debe dar igual a 1 porque es ortogonal. Estamos utilizando Varimax acá arriba. Si utilizamos, recuerden en la teoría que tienen distinto. La Varimax sí es ortogonal, entonces nos tiene que dar 1 o muy cercano a 1. Si elegimos otro, por ejemplo, el Quantimax, por eso se ve que por eso ahí yo le había modificado, por ahí no termina dando el 1, porque el Quantimax no suele ser ortogonal, ¿sí? Bien. Después tenemos la matriz de peso, que dice que son coeficientes. Cualquier consulta, chicos, no, de nuevo pueden preguntar, ¿sí? Que son los coeficientes para el cálculo de que son los scores, que son los valores de los factores que va a tomar en cada una de las observaciones. Acá, ¿sí? Lo que les decía. Ese es lo que es el peso de cada variable en cada uno de los factores, ¿sí? La variable población total tiene un peso de 0,01 en el factor 2, pero 0,00 de tanto, muy bajo en el factor 1. Población total tiene un peso un poco más alto en el factor 2, 0,03, y muy bajo en el factor 1. Y así sigue y sigue, ¿sí? Y si los valores son positivos, suman porcentaje al factor, tal cual como más o menos si quieren hacer un paralelismo con el componente principal, es lo que habíamos visto. Factor negativo es cualquier está correlacionado negativamente con eso, entonces tienen una correlación inversa, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver la carga, o sea, lo que serían el valor de los factores para cada una de las observaciones. Recuerden que tengo la observación centro de los barrios, ¿sí? Cada una de las observaciones son los barrios. De hecho, voy a hacer que se vea la base 2. Voy a ejecutar un view de la base 2. Ahí está, eso yo quería ver. ¿Sí? En cada uno de los barrios tenemos ahí. Lo que vamos a calcular para cada uno de los barrios, qué valor va a tener su factor, ¿sí? Entonces, ese score que vemos acá, extrae los puntos factoriales para cada observación. Ahí me dice, el centro, para el factor 2, tiene el valor de menos 0,79, para el factor 1, 0,05. Lo mismo que les había comentado en componente principal, que cada uno de las observaciones se puede sentir identificado con un factor o no, ¿sí? Y cada una de las variables se sienten identificados o no con un factor, ¿sí? Eso se ve con la matriz de peso, entre cochete, porque como decía weight, les pongo así, y lo del otro se ve con la matriz de score. El score son para cada uno de las observaciones y el peso es para cada una de las variables, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer, fíjense, lo que vamos a hacer ahí es pegar en la base, acá al lado, la salida de cada uno de esos pesos que tengo acá, ¿sí? Para cada variable, ¿sí? Acá en el centro va a decir menos 0,7933 acá, voy a agregarle 2 columnas. ¿Cómo se agregan las columnas en R? Como guardé acá los scores bajo la palabra score, vamos a ejecutar como un data frame, ejecutamos la línea 208. Voy a armar una base B3, o sea, modificando, no pisando el B2 que tenía. Le voy a decir al B2 que tenía anteriormente, pégale las 2 columnas de scores que tenía ahí al lado. Entonces ejecuto esa línea y ejecuto el view. Ahora,
me agrega, fíjense en el B2 no tengo esas dos columnas, pero en el B3 sí, tengo la columna de ML2, que es el factor 2, y el ML1, que es el factor 1, ahí en la misma base. Porque después voy a graficar esos barrios con esos factores para ver qué barrios están más parecidos entre sí y qué barrio no es tan parecido. ¿Le sale eso del B3? Ahí hago una pequeña pausa para no ir muy rápido. Y si tienen alguna consulta, también lo pueden hacer en el chat. Así leo. Antonella me dice bien, vienen bien. Perfecto. Me alegra. Muy bien. Volvemos entonces al script. Acá la varianza explicada, creo que ya lo habíamos visto, es el mismo que habíamos visto acá. Sí, sí. Sí, el mismo. Solamente les muestro que en el objeto AF aparece como la palabra backcount, ahí abajo. Ahí vamos a uno sumamente importante. Eso yo ya les había hablado en el PowerPoint, que son las comunalidades. Comunalidades. En el SPS les sale ahí. ¿Qué son las comunalidades? La comunalidad es la proporción de la varianza que es explicada por los factores comunes. Siempre tiene que ser mayor a 0,5. Si es menor a 0,5, indica que la variable no es bien representada en el modelo por los factores. ¿Sí? Es sumamente importante ver los que son bien explicadas o los que son menos explicadas en el modelo. Eso se ve con las comunalidades. Bueno, para las, ¿cuántas variables tenemos? 10 variables, vamos a ver cómo son las comunalidades. Acá tengo. Ahora, si les digo, para clasificar entre esas 10 variables, cuáles son las mejores representadas, tienen que mirar los que son mayores a 0,5, ¿no? Le digo mayor, o sea, vamos desde lo más grande, para así decirlo. ¿Cuál sería el mayor acá, chicos? Técnico, personal. Trabajo manual. Trabajo manual. Técnicos que tiene Exacto. 0,99. Técnico trabajo tiene manual. 0,99. Bueno, primero, por ejemplo, si vamos, el trabajo manual dice 0,99,6 y el técnico 0,99,5. Eso está bien, perfecto. ¿Quién sería el tercero? Ocupado, población Ocupante. ocupada. El No, ocupado en ocupado industria. en industria. Exacto, eso sería el tercer muy bien representado. O sea, cuando más cerca es de uno, mejor representado. ¿Sí? Eso si quieren clasificar, podemos decir, están muy bien representados, muy bien explicados. Y sigue después, ¿cuál sigue? ¿El personal diré? El personal directivo, sí, bastante bien también. 0,86,2. La población sin educación también, creo que sí, es 0,80. O sea, tienen que ordenarlo, más o menos. ¿Sí? A ver, si lo ordeno. Bueno, todos son representados porque todos son mayores a 0,5. Sí, bueno, lo primero, eso nos da un primer alivio, para así decirlo. Todos son mayores a 0,5. Además de eso, tengo que ver cuál es más cerca de 1, porque ese sí va a estar muy bien explicado, para así decirlo. ¿Sí? Muy bien. Acá tengo el de trabajo manual, es el primero, es el ganador, para así decirlo, ¿no? Ese está muy bien representado. Después tengo
que habíamos hecho técnico, el segundo. Después tenía ocupado en la industria como el tercero. Después, ¿cuál teníamos? Personal diré, como el cuarto. Bien. Después, ¿cuál tenemos? Población sin educación como el quinto. ¿No? Sí, sin educación es más o menos el quinto. Y después, ¿cuál seguiría, chicos? Tengo acá 1, 2, 3, 4. Nivel de educación superior. Nivel de educación superior sería el sexto. En las representaciones. Muy bien. Después, 14. eso ya están en 0,7, Sí. ¿no? Bueno, Sí. eso ya lo podemos bajar un poco el nivel, o sea, no están muy bien explicados como los otros, que eran 0,8, 0,9, pero bueno, están bien explicados también, ¿sí? Pero lo podemos clasificar un poco más abajo. Eso sería el séptimo. Ya tienen un escalón un poco más abajo. Y después, ¿qué más tenemos? Población mayor a 10. Población 10. Exacto, sería el 8. Y después tenemos población total, 0,5, apenas se zafa. Ese no está bien, o sea, está ahí moderado, ¿eh? No es del todo. Entonces ahí después tenemos población total y población de ocupados. Entonces son los dos que el modelo me está diciendo esos dos están medio ahí, ¿eh? Y me acuerdo que hay uno de esos no cumplía con la normalidad. Vamos a ver, de nuevo. Aquí, por eso hay que seguirlo nomás, esa variable que no cumple con la normalidad. A ver, ¿cuál era? El de población total, no tenía, el de 65 tampoco, va, el de 65, pero el de total no cumplía con la normalidad. Fíjense, ojo. Entonces acá de nuevo me dice, el total no está del todo bien representado. Zafó por poco del 0,5, pero tiene que ser mayor, mucho mayor al 0,5. Entonces eso me indica la comunalidades. Me dice qué variable está mejor representado en mi modelo, qué variable no está del todo bien representado. ¿Sí? Bueno, hay algo muy interesante. El RMCA, ese es un índice de bondad de ajuste que me dice que qué tan bien están ajustados los datos muestrales de la población. Lo pueden ver, como les decía acá, les dejé una nota. Si nos da un valor menor a 0,05, es decir que es mejor, ¿cómo es? Perdón, excelente ajuste. Si nos da entre 0,05 ajuste aceptable, se nos da, o sea, tiene que dar lo mínimo posible en ese dato. Pero no se preocupen mucho porque ese es más para la parte de inferencial. Eso no nos dice mucho. Acá nos da el grado de libertad, toda esa parte son inferenciales. Eso nos da el valor de chi cuadrado, lo cual no vamos a usar mucho ahí. Pero lo que sí quiero que revisemos son los factores, ese que dice ML1 y ML2 en la base. Por ejemplo, cuando estamos observando, en el caso de Argenzuela, ¿qué está pasando acá? Fíjense que tiene valores negativos en los dos factores. Tenemos que identificar qué significa cuando tiene valores negativos en los dos factores. Cuando tiene valores negativos en los dos factores, esa observación me indica una correlación débil en el modelo, ¿sí? Eso desde el punto de vista de la observación. Y cuando tienen, al contrario, positivo en los dos, me dice que hay una correlación más fuerte en los dos factores, ¿sí? Anoten eso como para resaltar en la explicación de ustedes. Repito, tengo que observar las observaciones con sus factores. Si en los dos factores que estoy analizando me da
resultado negativo, significa que tiene un perfil débil. Si me da positivo en los dos factores, tiene un perfil fuerte. Entonces, en este caso, los perfiles débiles que tenemos es San Blas, acá. San Blas, que es también Hortaleza. Hortaleza, los dos son negativos. Y acá Mediodía, el barrio Mediodía, también está bien, o sea, es medio débil, está bien representado. Y tenemos también Argenzuela, ¿sí? Después el resto que tienen dos signos positivos en ambos lados es fuerte. Ese Chamberí, el barrio ese tiene nombre raro. Fuencarral, por ejemplo, está bueno. Acá, Moratalaz y Ciudad Lineal. Esos están mucho mejor representados. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasa si tengo factores positivos en uno y negativos en el otro? Yo sé que son curiosos, me va a llegar raro que nos pregunten eso. ¿Mm? Entonces, si tengo una observación que tiene signo positivo en uno, negativo en el otro, se representa mejor con el que tiene el factor positivo. ¿Sí? ¿Me explico? Los otros casos que no estaba resaltando acá, que tienen negativo en uno, positivo en el otro, por ejemplo, Carambanchel, está mejor representado en el positivo, o sea, en el factor 2. ¿Sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer acá, bueno, ya voy a saltar a los gráficos. Acá, muy bien, ese es el gráfico, ese es el análisis exploratorio. Eso sale de la línea 293, chicos. Y eso va a depender también si tiene rotación o no. Ese es el análisis exploratorio, que cómo se relacionan, ¿sí? Cómo se relacionan cada una de las variables con su factor, con el factor latente. Y ahí es donde nosotros queríamos llegar. ¿Qué está pasando? Los numeritos que ven acá son la correlación de la variable con el factor. Las correlaciones positivas van a ver que la flecha es sólida y las correlaciones negativas van a ver que la flecha es punteada. ¿Sí? Entonces, para el factor 2, el ML2, tenemos la población ocupada en industria, la población menor de 14 años, la población, perdón, mayor de 14 años, la población mayor de 10 años, trabajo manual, población total y población de ocupado. Ese factor lo podemos, que es el primer factor latente, podemos tratar de entenderlo y darle un nombre, tal cual como habíamos hecho en análisis componente principal. Acá creo que tengo ese pequeño sonidito. Tanto. Profe, usted dijo que la línea sólida era que tenía Una ¿cómo dijo correlación recién? positiva, Una correlación positiva y la punteada sí, no. ¿Y por qué en ML2 negativa. 0,7 es sólida y abajo ML1 es punteada y es 0,8 y es mayor No, a es 0,7? menos. Pasa que la línea se pasó muy justo ahí, es negativo 0,8. Le Bien. pasó justo ahí, le tapó el signo negativo. Ok, Pero es ya entendí. negativo, sí. Gracias. Ay, ay. Sí, a mí, yo la vuelta pasada, se ve que había cambiado algo, me había dado menos 0,7, me salía así. Bien, ahí va. En el factor 2 no se engloba la población de ocupada en una industria, la población de mayor de 14 años, la población de mayor de 10 años, la población de trabajo manual, o sea, el porcentaje de trabajadores que hacen trabajo manual, la población total y la población de ocupado.
¿Qué es lo que estamos observando en ese factor? ¿Qué tienen en común esas variables para denominar el factor? ¿Qué vemos? Son personas de edades muy de trabajo y que hacen trabajo en la industria y trabajo manual, ¿no? Población mayor de 14 años, población mayor de 10 años, están correlacionados con trabajo en industria y trabajo manual, que son la población ocupada. Mientras que en el factor 2, fíjense que los técnicos, la personal directivo y las personas a nivel de educación superior, todos tienen una correlación directa con el factor, pero los que sin educación, si bien que están en ese factor, tienen una correlación inversa, negativa. Entonces, en el factor 2 se está capturando el nivel educativo, ¿sí?, de las personas, ¿sí? En el factor 1 está midiendo el nivel educativo, en el factor 2 se está midiendo el nivel de trabajo más, ¿cómo sería? Más el mercado laboral, ¿no? Podemos decir. Más del Descalificado. descalificado, exactamente. ¿Qué nombre le podemos poner ahí, profe? Que a veces te sale mejor los nombres a los factores. Espera que lo veo en grande porque lo tengo todo chiquitito. Ahí va. Profe, una consulta Sí. mientras piensan el nombre de cada factor. Ujú. ¿Cómo hago para correr para que se vea mejor el cuadro donde se muestran el factor de análisis? Porque a mí me sale como cortado, me sale desplazado hacia la izquierda, Sí, esa sí, bueno, ventanita. eso acá le puedes hacer con el zoom, clic en el zoom, te salte otra ventanita, pero a mí, bueno, a pesar de que salte la ventanita, también a mí me sale un poco cortado. No Ah, sé ok. si eso ya viene a veces así el R, que corre los gráficos, los corta un poco. Esa es una de las críticas que suele tenerlo. Pero sí, si te sale cortado, ya casi también a mí también me sale un poco cortado ahí. Habría Sí, que sí, calibrarlo al medio. sí, eso quería saber si se podía correr o cómo, porque no Todavía, encuentro una todavía barra de no encontré. desplazamiento, nada. No, todavía no lo encontré del todo. Ok, también me sale cortado, no hay problema. Mm. A usted Fíjate le... que, eso, perdón Ujú, nomás, no, estoy mirando como los factores y fíjate que el segundo tiene personal técnico, personal ujú, directivo, universitarios con educación superior y lo raro, bueno, y sin educación que está... pero es negativo. Exacto, exacto. Entonces, Exacto. O sea, se correlaciona. daría, podríamos Ujú, pensar como que estamos hablando de un segmento de mejores, en términos de ingresos, de ubicación socioeconómica, ujú. de un segmento que está mejor posicionado, ¿no es cierto? Exactamente. Porque Sí, arriba vos lo puedo ver. tenés trabajo manual, tenés, bueno, población, ocupación industrial, o sea, como más Ujú, técnico, exacto. obviamente una población por ahí que no trabaja todavía. Ujú. Sí, relaciona a las poblaciones bueno, sería trabajo más o menos precario, por así decirlo, o Claro, poblaciones que claro, todavía no, ni siquiera entran en el mercado laboral. Mientras que el de abajo exactamente. es más especificado, salvo el de sin educación, Sí, pero también bueno, pero te indica que no va en el mismo exacto, sentido que ellos, exactamente. exacto, exacto. Sigue teniendo sentido por ese lado. Sí. Entonces, acá eso también depende de qué tipo de rotación estoy utilizando. Acá cuando definimos el modelo, acá arriba, el AF, definimos Varimax. Si ponen otro, por ahí esos factores cambian. ¿Sí? ¿Saben? Si quieren jugar un poco, cámbienlo y vuelven a graficar. Y lo que a veces la profe, con la profe que vimos el año pasado, que hagan al menos 2, 3 rotaciones y ver cómo cambian los números y los valores. Fíjense que yo, acá por eso le digo, yo sé que salía negativo, porque yo ya tenía la salida guardada, menos 0,8.
Fíjense que yo le hice sin rotación, o sea, en el código, en la primera, sin poner acá una palabra y ver cómo sale. Sacamos una captura, le ponemos. Después volvemos a correr con Varimax, nos fijamos cómo sale, fíjense acá, es el mismo, saco una captura y después hice con Equamax. Si ustedes, como le estamos proponiendo, quieren hacer, para entenderlo más o menos, ¿no? Con distintos tipos de rotaciones para ver qué resultado les sale. Nosotros nos encanta cuando chusmean un poco ahí la base, cuando juegan un poco, para ver qué factor latente depende de la rotación, para que entiendan también la importancia de la rotación, ¿sí? No es lo mismo hacer el modelo con los factores rotados que con los factores no rotados, obviamente. Siempre se recomienda que los factores sean rotados. Fíjense que en el sin rotación me sale que en el factor 1, acá que tengo, mezcla un montón. O sea, hay variables que ya van cambiando de lado y por ahí es más difícil de interpretar. Y ahí se van a dar cuenta del por qué se tienen que rotar. Porque si no rota, ahí es más difícil de explicar, de englobarlo en uno. Mientras que sí, cuando empezamos a rotar o con Varimax o con Equalmax, nos cambia un poco la lectura. Ahí, Gama, quería aprovechar cuando vos estabas dando la clase y agregué más videos de clases viejas que teníamos en el bien. aula virtual y de aplicaciones en SPSS donde están como los detalles de todas las rotaciones y todo eso, porque por ahí en el afán de ir simplificando las clases, algunas cosas fuimos sacando, en la teoría lo dejamos más conceptual, pero tienen en esos videos como para profundizar un poquito más. Entonces ya se los puse en el aula virtual. Buenísimo, buenísimo. Bien. ¿Qué más podemos graficar? Ahí entonces... Bueno, pero yo no- sigo pensando sí. en los nombres. Ah, Por sí, acá, sí. digo, esto es como, por ahí, en términos más económicos, ¿no? Lo que uno podría llamar como el capital humano, porque fíjate que está también población total, población Puede ser. ocupada. Bueno, uno Ujú. podría pensar como lo disponible y dentro de lo disponible, como vos decís, capaz no precarizado necesariamente, pero sí seguramente gran trabajo manual seguro que tiene bastante Sí, sí. precarización y capaz que el industrial no debería, pero bueno, pero puede ser. Y el otro sí es como un capital humano más especializado, más de, entre comillas, de alto valor en términos de productividad, digamos, que uno Sí. podría extraer, digamos, de ese conjunto. Sería un par de competencias Eso, ocupacional por ahí, ¿no? claro, Exacto, en el factor 2, sí, más calificada, digamos. más calificado. Está bien. Bien. Bueno, eso van a tener la base, en el dataset que les toca, ver qué nombre le van a poner a los factores. Y esos factores latentes, por ahí, esa asociación no se observa con las variables originales. Bueno, ahora vamos a... ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. En la línea 296 que dice print AF, lo que está haciendo acá es una salida bastante compacta de lo que veníamos hablando, ¿no? Nos da cada una de las variables con cada factores, ya es como un resumen de todo lo que venimos hablando. Fíjense, nos dice qué estructura tenía nuestro modelo, tal cual. Y eso ya son un par de cosas que ya explicamos, ya son salidas. Acá abajo tenemos las cargas de las varianzas, ¿sí? Las varianzas explicadas por los factores, factor 2 y el factor 1, y eso. Ahora vamos a graficar en un plano, ahí, las observaciones, o sea, los barrios, por así decirlo. Acá no se ve nada todavía, no se ve nada. Acá en el plano me está poniendo ¿cuántos barrios tenía? 17 barrios que había tenido. Vamos a hacer una línea
en el 0. Al final, ¿cómo quedamos con los nombres de los factores? Para explicarlo bien. Ahí está. Mira, bien, yo te explicado. propongo Justo. tipo Está capital bien. humano alto y empleo calificado y el otro empleo de baja cualificación y vulnerabilidad laboral. Algo así como para. Bueno, a ver, el 1 Capaz que es tenía, medio largo el título, pero bueno, para que. exacto, tenían los técnicos, los personal directivo, el nivel de educación Claro, superior, bien. En el exacto. 2 teníamos que empleo de baja calificación y empleo laboral. Muy bien, Trabajadores manuales. sí. Entonces, Ahí puse en el grupo, en el chat. vale, perfecto. Sí. Entonces, la explicación que les había comentado ayer de este gráfico que habían visto en el análisis componente principal es básicamente lo mismo acá de nuevo. En ese gráfico tenemos 4 cuadrantes. El cuadrante de acá, el cuadrante 1, el 2, el 3, el 4. Es la misma idea. El cuadrante arriba a la derecha tiene mejor calificación en el factor 2, también en el factor 1, ¿sí? Los de acá arriba tienen buenas calificaciones. Acá, por ejemplo, este es bien representado tanto en el factor 2 como en el factor 1. Los que están acá están mejor representados en el factor 1, pero no tanto en el factor 2. Los que están abajo a la derecha están mejor representados en el factor 2, pero no en el factor 1. Y esos son los peores, para así decirlo, los peores barrios que puede haber, más o menos, porque no están bien representados ni en el factor 1 ni en el factor 2. Vamos a ver los nombres de esos barrios. Para eso voy a ponerle el texto, ¿sí? Que son los nombres de los barrios. Ahí está. Ahí tenemos. Y si quieren cambiar el tamaño y los puntitos, esa cosa, pueden jugar con los numeritos que acá, que dice 15. Por ejemplo, si ponen 19, va a ser otro puntito más redondito. Cuando van cambiando los números, le va cambiando también los redonditos. O si no le ponen nada, acá le voy a poner un numeral para que no ejecute esa línea. Vamos a ver, hace el puntito así sin relleno. Ahí, ¿sí? Si les molesta, pueden quitarlo o agregarlo, ¿sí? Bueno, ahí está. Entonces, uno de los mejores barrios que está bien representado por los dos factores puede ser el barrio que se llama Latina. Sí, está bastante bien ubicado en el factor 2 y está en el lado positivo del factor 1. ¿Sí? De nuevo, acá abajo es donde está mal representado. Estamos San Blas, uno de los peores barrios, por así decirlo, y Argenzuela, y también Mediodía, que están medio del lado negativo del factor 2 y también del lado negativo del factor 1. Acá tenemos a Carabanchel, que está mejor representado en el factor 2, pero no tanto en el factor 1, o sea, son barrios caracterizados por poblaciones que tienen empleo de baja calificación, ¿sí? En el factor 2, empleo vulnerable, como dice la profe acá, pero no del todo. Acá arriba tenemos barrio Latina, que son poblaciones que tienen trabajo de buena remuneración, porque están mejores en el factor 2, y también bastante bien en el factor 1, perdón, en el factor 1, pero también bastante bien en el factor 2, que son lugares que tienen menores, ¿cómo es? Calidad, por así decirlo. Bien. Bien, ¿alguna pregunta sobre la interpretación de los gráficos? Bueno, ahí hay más. Ahí por ahí comentarles que siempre que suele haber siempre alguna interpretación teórica también de los factores, entonces uno puede como indagar Exacto. en internet a partir de las variables que agrupa cada factor, buscar qué construcción teórica hay relacionada con eso. Y ahí puede ver cómo esto que hacemos ahora, un enfoque más social, un enfoque más económico, depende de qué perspectiva, uno puede ir agrupando o poniéndole nombres distintos a la misma agrupación de variables. Muy bien. Sí, sí, sí. Bueno,
Acá hacemos para las variables, el mismo gráfico. Fíjense que las variables que estaban en el factor 1, que era población de técnicos, población de personal directivo y nivel educación superior, están totalmente al contrario, por eso les decía la correlación negativa en los factores de la población sin educación. Y después las otras variables que hablan en el otro factor están de este lado solo. ¿Ven? Y así le muestra muy bien, de manera más contundente, acá les voy a mostrar, esas variables que están todos juntos, estas que están todos juntos, pero están totalmente contrarios al otro. Por los colores ya lo podemos identificar los factores, ¿sí? Y entender eso también que había hecho el modelo por asociar esas variables a un factor latente, y indicarlo también que si bien que pertenece a ese factor, pero está correlacionado de manera negativa. Muy bien. Bueno, sí, hasta ahí. Hasta ahí llegamos con el análisis factorial, exploratorio y más o menos confirmatorio. Bueno, el confirmatorio ahí ya saben cuántos factores hay, qué variable va en cada factor, pueden volver a hacer. Acá lo que sigue es replicar casi todo, pero con la rotación de Equamax, que les voy a dejar como pequeña tarea, para que ustedes vayan a buscarlo o intentarlo, ¿sí? A replicarlo y ver cómo sale. Yo les voy a subir a la aula virtual este PowerPoint que les estaba mostrando hoy, donde ahí les expliqué, hay más explicaciones, y yo les dejé la comparación entre las tres salidas, ¿sí? Cuando replique todo el código, sin rotación, fíjense cómo me agrupa mal, todo tiene correlaciones negativas, no se entendía del todo. Pero con rotación de Varimax se ve un poco más claro, se ve un poco más unido, más sólido, y el Equamax también replica casi lo mismo que el Varimax. Y ahí hay más explicaciones para ustedes, ¿sí? Y acá también yo cambié un poco, en vez de hacer por máximo de verosimilitud, lo hago por el ULS, que expliqué acá arriba qué significa el ULS, ¿sí? Que es el mínimo cuadrado no ponderado, puede ser por el mínimo cuadrado generalizado. Eso también, como la profe le subió el video, donde hacen SPS, que elige esos parámetros y qué significa cada uno de esos parámetros, que pueden ir haciendo. Nosotros nos encantaría que en el trabajo que van a hacer, que pueden mostrar unos 2, 3 casos, 2, 3 variaciones del análisis factorial y cómo les queda, cómo les quedan los factores armados, los factores latentes. Bien. Para la exposición de la semana que viene van a tener bastante. Tienen que exponer análisis componente principal y análisis factorial los grupos. Y además, bueno, lo que sí, tienen que investigar cuál es la diferencia o cómo que les quedan los componentes de los factores. Si se respeta o no. A veces se respeta lo que se había armado en componente principal, replica en factorial, pero a veces se cambia. Ojo, así que nos tienen que decir cómo les queda la comparación entre componente principal y análisis factorial. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Quieren consultar algo? Y como les prometo, para mañana, como más tarde ahí, les comparto el link de Colab para que vayan, ahí va a haber más explicaciones, más cosas todavía. Profe, no sé si dijo, pero esto nosotros tenemos que correr con las bases que nos asignaron por grupo, ¿no es cierto? Exactamente, es una continuación del trabajo práctico 1. Ah, bien, gracias. Exacto. Por eso yo les estaba comentando, si ya habían hecho análisis de correlación, no hace falta volver a hacerlo. ¿Sí? Solamente, bueno, tomen eso y explícalo. Rosa, levanta la mano. Bueno, una consulta. Sí. Cuando tenemos pocas variables, puede ser que al
al hacer el trabajo me agrupé en un componente, por ejemplo, en análisis, me agrupé de Dif- componentes principales, me agrupé 2 y 2, porque no tengo muchas variables en mi base. ¿En qué cuántas variables tenés? 5, cuantitativa 5, ¿Qué base estás usando? G20. Bueno, ¿te da solamente un componente? Dos componentes me da. Ah, Dos dos, sí. componentes, No, sí. Mínimo Está dos, bien. sí, está bien. Mínimo Perfecto. tiene que ser dos. Y Si te después de da la uno, ese sí es rotación, raro. sí, Ujú. y después de la rotación sí o sea, es mucho más sólida la agrupación. Exactamente, ¿Sí? muy bien. Esa, Bien, esa comparativa nos tiene que mostrar, sí, eso va a quedar muy bien. Sin rotación, con rotación, ¿cómo le va quedando? perfecto. Y para análisis factorial, como son pocas variables, me parece que la agrupación va a ser coincidente. No sabemos. Bueno, veremos. Eso es lo que le tenemos que mostrar. Ok, Exactamente. gracias, profe. Exactamente. Gracias. Bueno. Florencia. Hola, profe, buen día. Una Hola, consulta. buen día. Yo soy del Sí. grupo 9. Ujú. Nosotros trabajamos en el primer trabajo práctico con otra base y ahora, o sea, para el trabajo 2 recién nos asignaron otra base Ok. con la que corresponde, digamos, o sea, qué es lo que debería hacer del grupo del TP1. ¿Con qué base habían trabajado el TP1? Eh, Creo que con la base 3. Sí, la base 3. Sí, ¿Y ahora qué base tienen? ¿Qué la base de 9. acción tienen? Ah, bueno, sí, va. Lo que habían hecho era el análisis previo. La base 9, las bases que fui subiendo son bastante limpios ya, digamos. Sí, más o menos hacen un pequeño análisis previo del resumen, ¿cómo es? Del análisis de correlación y pasen a análisis componente principal y análisis factorial. Bien, ¿Sí? perfecto. Sí, sí. Como casi en todas las clases, los ejemplos que tomé, vuelvo a hacer un pequeño análisis exploratorio, eso sí, es necesario cuando tienen una base nueva. Ustedes en las consignas del trabajo práctico tienen para hacer primero la secuencia de análisis de componentes principales, pero antes de eso les pedimos tipo mostrar nuevamente el análisis exploratorio de la base, pero como lo decíamos ayer, ¿no? Bueno, encontramos o no encontramos outliers, ¿qué hicimos? Encontramos o no encontramos datos ausentes, ¿qué hicimos? Medidas descriptivas, chequeamos linealidad, normalidad y un cuadrito mínimo con un par de gráficos de análisis univariado y variado si hay algo ahí interesante. Eso es como lo que ustedes hicieron, lo pegarían o lo acomodarían en una o dos diapositivas, digamos, tranqui. Y después sí tienen toda la secuencia de análisis de componentes principales, donde la idea es que sí se tomen como una diapo por cada paso que hicieron, ¿no? Primero el chequeo de idoneidad de la muestra, las pruebas de KMO, la esfericidad Bartlett, eso, toda esa parte, después el análisis del determinante, la extracción y la retención de componentes con los criterios que vimos en la teoría y que Gama profundizó ahora un montón en la parte de aplicación. Después, cómo queda, si es necesario rotar, o sea, seguro, siempre cuando uno rota queda mejor. Cómo quedan las componentes cuando uno hace esas rotaciones. Y finalmente, cuando tenemos más claridad de la imagen y de cómo queda, ahí sí, como una interpretación de cada componente y después el análisis gráfico y el modelo, cómo queda cada componente, cada combinación lineal, como les presentó Gama también esa parte. Y después con el exploratorio, de nuevo, ya van a tener, como decía Gama, la primera parte ya la van a tener hecha porque les va a coincidir. Hasta la extracción, cuando tienen que extraer los factores, ahí vamos a ver qué les da. La determinación del número de factores. La rotación también si es necesario. Las puntuaciones, las cargas factoriales, cómo quedan los factores, la interpretación de los factores al final. Y de nuevo, esto último que estuvimos viendo del análisis gráfico, cómo queda el modelo al final. Yo no lo puse, pero ahora lo agrego. ¿Cómo quedaría la comparación entre componentes y factores? Digamos, una diapo donde digamos, bueno, estos son los componentes y estos son los factores para este conjunto de variables. Lo agrego ahora, así lo tienen A como veces, diapo final. como le decía, a veces coincide, a veces no.
Exacto, vamos a pregunta, chequear eso. sí, bueno, Rosa pregunta si hace con SPS y R. Bueno, si tienen el tiempo, pueden hacer los dos y comparar las dos herramientas, pero no hace falta. Si ya lo tienen en R, pueden mostrarlo en R, ¿sí? Está por ustedes. Si quieren mostrar la comparación, sí. Técnicamente salen los mismos resultados. Si configuran bien el modelo de los dos de la misma manera, tienen que salir los mismos resultados. Bien, ¿alguna consultita más? Bueno, nos quedaría clúster para el sábado que viene y ya estaríamos tipo, casi listo para la última presentación. Ah, y tenemos, creo que con la profe habíamos anotado, hay dos grupos creo que todavía no habían hecho ni la exposición del TP1, así que capaz que arranquemos con esos dos grupos que faltaban, profe. Sí, así los vemos a todos. Sí. Total, Yo tenemos... tengo anotado el grupo 1, presentó el grupo 2, el grupo 3, el grupo 5 y el grupo 9. Entonces, no sé, hay un grupo que hizo la exposición y no anoté. El grupo 4 ya hizo su exposición. No sé quién era el grupo 4. No, no presentamos el No, grupo. todavía. Entonces, nos queda el grupo 4, el grupo 7 y el grupo 8, creo. Sí. Así que ustedes ahí sí van a tener que todo directamente. Muy bien. Ah, y antes de cerrar, chicos, me habían preguntado, yo había prometido, pero ayer me hicieron acordar de mostrarle un poco cómo descargar los datos de Relatam. ¿Quieren que les muestre eso? Por favor. Ah, bueno, ya digo. Igualmente yo también, o sea, hace un mes o 2 meses por ahí empecé a descargar ahí algunas cositas, algunos datitos, pero bueno, pueden ir chusmeando, porque como es el INDEC almora página y le veo bastante amigable. Antes me costaba, con el primer plataforma que tenían, me costaba entrar. Acá ahora el INDEC tiene no sé si ustedes sabían, del redatam.indec.gov.ar. Ahí habían entrado anteriormente para consultar la base. Yo entré al anterior y ahora Ah, como que actualizaron del Redatam al Redatam X y ahí es ujú. donde es bastante diferente. Ah, bien. Bueno, acá yo entré en ahí hace un mes por ahí, y los veo mucho más amigables, ¿no? Relatan, bueno, acá entramos a Censo 2022, ¿sí? Y entramos a resultado básico, por ejemplo. Bueno, acá está totalmente, antes de eso, acá hay un montón de documentos que explica la metodología, los conceptos, los códigos geográficos, pueden ir viendo, depende de la provincia, depende de la zona donde están, pueden hacerles cuestionario y anexo. O sea, hay un montón de documentos e informaciones que están ahí que pueden ir leyendo para entender mejor la base, ¿no? Bueno, para descargar, por ejemplo, yo voy a entrar en viviendas particulares. Y acá les recomiendo, pueden ir viendo cada una de las opciones, porque ahí te va a saltar. Eh, por ejemplo, en el que dice conteo, población, puedo entrar en conteo, población, y voy a mi provincia, la persona acá elige provincia, que le pone, no sé, Misiones, algo así, y tienen que elegir acá una de las variables, ¿no? Una de las cosas. Pueden elegir el conteo por sexo, el conteo por lo que quieren hacerlo. Lo pueden poner un nombre a la tabla, ponerle, no sé, género, y ver, ¿sí? Acá le damos ejecutar. Ah, hay uno que yo no elegí todavía, ese es opcional. Área geográfica, así está. Sí, tabla. Eso está bien. Ah, al menos uno.
Ah, ese no va. Construir filtro. Los gráficos tampoco quiero. Quiero tabla. Eso acá. Vamos al de cruce. Cruce múltiple. Espera, ahí va. De ahí saco una captura para mostrar. Voy a resultado básico. Primero. Resultado básico. Vivienda particular. Y voy a cruces. Y vamos a elegir cruce múltiple. ¿Sí? Cruces múltiple. En el mismo cosa. Ahí está. Y acá elegimos la variable, por ejemplo, si quiero ver la población por sexo, vamos a la provincia. Y vamos a Misiones. Y a veces, chicos, veo que necesitan los datos no sé, por la ciudad, ¿cómo es? Por distinto, para que esté más cerca del lugar que uno quiere investigar, ¿no? Ahí le podemos poner gobierno local. Tienen que elegir gobierno local para que les tire por distintas ciudades. Y acá a la columna le ponemos eso del sexo. Y ahí le damos ejecutar. Ahí saco captura para que ustedes vean bien la configuración que estoy haciendo. Primero entro a donde dice vivienda particulares, después entro a cruces y cruces múltiples. En la selección de variable elijo gobierno local. En las columnas va los sexos. Acá pueden elegir otra variable si quieren cruzarlo con otra variable de control. Y elijo la provincia que quiero. O sea, en este caso yo elijo la provincia de Misiones. Uno quiere elegir la provincia de Catamarca, la provincia de, no sé, de Chaco, de lo que sea. Pueden elegirlo. Le damos a ejecutar. Ella me está trabajando. Y ahí me dice la salida. La provincia de Misiones, las ciudades. Tenemos Apóstoles, Sara, San José, y me dice la cantidad de personas por sexo al nacer. Acá tengo mujeres y varones. Y abajo, una vez que tengo esa salida, yo le puedo decir descargar en formato de Excel. Descargo eso, me exporta a un Excel donde lo puedo trabajar. ¿Sí? Le doy. Profe, ¿será que sí. puede mostrar cómo descargar por radio Censal? Por eso, bueno, ahí el radio censal tarda un poco más y además hay que tener acá en el de, vuelvo, en el de los códigos, buscar el código de su información general, diccionario, el código geográfico, ¿sí? ¿De cuál es? Vamos a ver, vivienda particular y vamos a cruce. Cuando vos elegís la fracción o radio, tenés que más o menos saber qué valor, cuál es el número que vas a querer buscar, ¿sí? Porque si no, va a tardar un montonazo. Sí, porque tiene un componente de 7 dígitos. Exacto. Va segmentando por esa manera. Exacto. Eso sí le va... a veces lo que es radio o fracción puede coincidir con tu barrio o con un barrio o no, o puedes englobar 2, 3 barrios o puede englobar solamente una franja de un barrio, ¿sí? Y ese código tienen que, bueno, yo por ejemplo no lo tengo acá, vamos a ver si podemos encontrar uno. ¿Tenés en mente un número de un radio censal para probar? No lo encuentro, lo tenía anotado. Sí, el de Posadas era, pero no lo encuentro. Bien. Ahí pueden indagar en qué número exacto es y ahí le cargan ahí, ¿sí? Acá arriba dicen, los procesamientos disponibles por fracción y radio se debe seleccionar una jurisdicción para realizar la consulta. Si no, la base se traba, ¿sí? Porque si le digo para todas misiones, mamá, va a talar un montonazo. O capaz que ni siquiera te lo ejecuta. A ver, vamos a ver.
Le pongo gobierno local, misiones, lo mismo, pero le elegí radio. Eso va a tardar un montón. Pero si tienen paciencia, le esperan. Después tienen que buscar cada código de radio a qué zona corresponde. Ahí sí, eso es el pequeño otro trabajo de relacionarlo cada uno. Ahí ya está saliendo. Vamos a ver. Bien. Bueno, para mí, como les había dicho, que esa nueva página, ahí está, esa nueva página no, acá están los números de área. Ese es el número que vos tenías, ¿no? Que me había dicho. Primero tira de San José, fíjense que la cantidad que es. El área y la zona. Vamos a Posadas, pero Posadas está muy abajo. Apóstoles, Campo Grande, 2 de Mayo, Cristóbal. Y si le hago control F y tipeo Posadas, ahí está. Exacto. Ahí empieza. Como está por área, me tira ahí. ¿Tenés a mano el código, el número de área que querías? Si tienen a mano el número del área. Es ese código que es el 054 802 Exacto. 801. 0280. Bueno, exacto. Ese es una área de Posadas. Ese es otro. Y también Sí. está en Posadas. Y ese es el otro que está en Posadas. Exacto. Ahí lo pueden descargar en Excel y trabajarlo ahí. Bien. Bueno, chicos. ¿Alguna